Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos, estos especiales que estamos haciendo para ustedes. Y en esta ocasión hablaremos de brujas, así es, de esas temidas brujas. Vamos a escuchar algunas historias, algunas leyendas muy interesantes que seguramente serán de tu agrado. Y vamos a iniciar este programa con la siguiente leyenda. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas, la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Alborós de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María de Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era en efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos y mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio. Y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada, y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí, y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí parada atrás de un árbol viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos del difunto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y asustada atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerza, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María, la bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio, entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia, y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en este pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. Ok, queridos amigos, acabamos de escuchar la primera historia de esta noche, la bruja. Las brujas que son temidas y que seguramente tú en algún momento de tu vida has escuchado o inclusive tal vez las has visto. ¿Qué te parece si continuamos escuchando esta serie de historias, de relatos que hemos preparado para ti? Las historias sobre aparecidos y casas embrujadas que contaban mis compañeros de escuela nunca me parecieron sorprendentes ni aterradoras, no porque yo fuera muy valiente, sino porque muchas de las cosas que sucedían en dichos cuentos eran comunes en mi casa. Platos que caían de la vitrina sin ninguna explicación, luces que se prendían o apagaban solas,
sombras que cruzaban por los pasillos, voces que surgían tras la puerta de cuartos vacíos. En esa atmósfera vivía mi familia, y en ella crecimos también mi hermana y yo. De entre todas esas cosas inexplicables recuerdo de manera particular un sonido nocturno y recurrente, un arrastrar de cadenas que venía desde el patio de atrás hasta el comedor. Cruzaba por la sala y llegaba hasta las habitaciones. Eso sí que me daba miedo, porque ese particular sonido creaba un efecto lastimero y a la vez tétrico. Siendo todavía niño, soñé que por la noche salía al patio trasero de mi casa. En él no se encontraba el jardín que tanto cuidaba mi mamá, ni sus rosas, ni la jacaranda que iluminaba de color violáceo el jardín. En su lugar había una cantidad inaudita de agujeros, que en realidad eran túneles parecidos a minas. Me introduje en uno de ellos y al final, a la altura de donde debía estar la jacaranda, vi a una viejecita vestida de negro al lado de un gran cazo. Ella, al verme, lanzó contra mí una andanada de conjuros incomprensibles. El sueño se fue disolviendo. Sin embargo, no podía despertar. Algo me arrastraba de regreso al sueño. Risas macabras resonaban en mis oídos. Sentí algo como uñas clavarse en mi espalda. Finalmente, abrí los ojos. Estaba sobresaltado y cubierto de sudor. Después de tomar un baño me miré al espejo y comprobé que mi espalda estaba cubierta de laceraciones. Por esa misma época nos visitó un tío que se quedó a vivir con nosotros durante algunas semanas. Mi padre le dio el cuarto de atrás, que estaba justo cruzando el patio, pues era lo único disponible. Pasados ciertos días, mi tío nos contó que durante la noche se había despertado con la boca seca, así que fue a la cocina en busca de agua. Una vez saciada su sed, se dispuso a regresar a su habitación. Mientras cruzaba el patio, vio una ancianita vestida de negro que pasaba lentamente y que parecía flotar. Iba acompañada de un perro. Mi tío le recomendó a mi papá que colocara una cruz en el patio. Él estuvo de acuerdo y la anciana nunca volvió a aparecerse. Sin embargo, no se fue. Su presencia se percibía en otras partes de la casa. Pasado el tiempo, ya en la adolescencia, comencé a fijarme en las muchachas. Había una chica del barrio que me gustaba y a la que yo no le era indiferente. Iba a buscarla a su casa y algunas veces ella fue a la mía. Nos llevamos bastante bien, pero un día, sin previo aviso, cambió su forma de tratarme. La noté distante, ni siquiera quería dirigirme la palabra. Esta reacción me extrañó y le pregunté qué ocurría. Dijo que no quería regresar a mi casa porque en algunas ocasiones en las que fue a buscarme y no me encontró, una anciana despeinada y vestida de negro se asomaba por la ventana. El aspecto de esa mujer le causaba miedo. Me encogí de hombros, metí las manos a los bolsillos y regresé a casa. Hubiera querido tranquilizarla, decirle que en mi casa no vivía nadie así, que todo se lo había imaginado. Lo cierto, sin embargo, es que aquella aparición era real. Era sin duda la misma anciana que vio mi tío en el patio. El tiempo pasó, y a mi papá le iba cada día mejor en el hospital en el que trabajaba. Mi padre es médico. Gracias a eso consiguió un buen préstamo para remodelar nuestra casa. Las modificaciones incluían talar la jacaranda del patio trasero. Los albañiles cortaron el tronco y cuando escarbaron para extraer las raíces, vieron que éstas se encontraban enredadas entre unas cadenas muy grandes y pesadas que circundaban el árbol. La sacaron y se deshicieron de todo aquello. A partir de aquel momento, los sucesos inexplicables llegaron a su fin. No más sombras ni platos rotos, ni sonidos nocturnos. Tampoco volvió la misteriosa anciana. Pensé que nunca más tendría que enfrentarme a hechos sobrenaturales, y que a partir de ese momento, mi vida sería como el del resto de las personas. Estaba muy equivocado. ¿Quieres conocer más de esta historia? No te pierdas los siguientes videos aquí en Yo el Misterio.
Bien, queridos amigos, este tipo de historias de leyendas nos demuestran que en ocasiones vivimos relativamente cerca, en este caso era su vecino, de personas misteriosas, de personas que en realidad se tratan de brujas o brujos, de esas personas que andan viendo a quién causarle algún daño. Y vaya, no nos referimos a la suegra o al suegro, no, nos referimos a personas que realmente no se tientan el corazón para hacer el daño, la maldad a su prójimo. A continuación escucharemos otra historia de brujas, pero aquí es más aterradora porque esta persona vivía con una de ellas. El señor que vivió con una bruja, leyenda de Tlaxcala. Hubo una vez un señor que se enamoró perdidamente de una muchacha muy bonita. Era muy hermosa. Demasiado, según los amigos del enamorado. Cierto día se fue a tomar una cerveza con sus compadres y ellos le dijeron que de seguro su novia era una bruja que durante las noches salía para convertirse en animal, pues belleza semejante no podía ser natural. Le aconsejaron que en la próxima noche la espiara para comprobar que era cierto todo lo que le comentaban. Las palabras de sus amigos rondaban por la mente de aquel hombre, quien hacía memoria y especulaba los hábitos nocturnos de la encantadora joven. Pacientemente esperó que fuera de noche para seguirla de muy cerca. Durante su velada sintió un cansancio extremo. Los ojos se le cerraban y el cuerpo traicionaba su inquietud. El pobre hombre no pudo resistir y se quedó profundamente dormido. Sin atreverse a rendir cuentas a sus compadres, decidió consultar a una señora en las afueras del pueblo. La consultora le dijo que las especulaciones eran ciertas y le dio la fórmula para revelar la verdadera apariencia de la joven. Le aconsejó además llevar un escapulario todo el tiempo y que cuando la muchacha se quitara su piel de mujer, le echara sal. En la noche, el señor se puso su escapulario y esperó atento la actividad de la muchacha. Al verla por la ventana, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la mujer se desprendió de su piel y se convirtió en lechuza. Oculto y con la protección del escapulario, esperó mientras el ave se alejaba. Con el animal distante, el hombre aprovechó el momento para impregnar la piel con sal. Cuando la muchacha regresó y se puso de nueva cuenta la piel, se revolcó y lloró del dolor. Se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, se aparece la muchacha revolcándose de sufrimiento. Muy bien, queridos amigos, gracias por continuar viendo este video. Yo espero que las historias estén siendo de tu agrado. A continuación escucharemos la última historia de esta noche, la bruja de la Huasteca. La bruja de la Huasteca, leyenda de Veracruz. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tienen historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910. Poco antes de la Revolución Mexicana, el pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía,
recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto, Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que los había matado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo y te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, me puedes dejar tus comentarios y sugerencias. Nos vemos próximamente.